Sartre dijo que estamos condenados a ser libres. Que el hombre no tiene naturaleza, que cada uno se inventa a sí mismo desde cero, con responsabilidad total e ineludible sobre cada elección. Suena, en la superficie, como el opuesto exacto del progresismo moderno que te dice que eres víctima de tu raza, tu clase, tu historia, tu trauma. Suena casi conservador. Pero hay una línea directa, filosóficamente trazable, históricamente documentada, de Sartre al wokismo, y entender esa línea cambia cómo ves todo lo que está pasando. Piénsalo un momento. Estás en clase de filosofía en la universidad. El profesor escribe en la pizarra: la existencia precede a la esencia. Lo presenta como la idea más liberadora de la modernidad, el fin de toda determinación externa, el nacimiento del individuo puro que se hace a sí mismo. Todos asienten. Probablemente tú también asentiste. Nadie hizo la pregunta que importa. ¿A dónde lleva eso cuando se aplica con consecuencia? Hoy vas a recibir 3 cosas. Primero, una lectura justa de lo que Sartre realmente dijo, porque la crítica que vale algo empieza reconociendo lo que hay de real en el adversario. Segundo, el mecanismo preciso por el cual su filosofía de la libertad se convierte en coartada para la violencia y en fundamento del colectivismo más autoritario. Y tercero, la herramienta concreta para responder cuando alguien use el yo me construyo a mí mismo como argumento irrefutable, que lo harán, porque lo hacen todo el tiempo. Al final vas a poder ver el ADN filosófico del wokismo contemporáneo. No como conspiración. Como lógica. ¿Qué es más perturbador? Empecemos siendo honestos, porque el argumento lo exige. Jean-Paul Sartre era un pensador de primer nivel. No voy a fingir que El ser y la nada es un libro que no merece ser leído. Lo merece. Fue el filósofo más influyente de Europa en las 2 décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, no entre académicos solamente, sino entre jóvenes que encontraron en él algo que no habían encontrado en ningún otro sitio, una filosofía que los ponía a ellos en el centro. El argumento central del existencialismo sartriano es este: los humanos no tenemos una esencia predefinida. Dios no existe, o si existiera, no importa. Así que nadie nos diseñó con un propósito. Somos arrojados al mundo sin manual, sin naturaleza fija, sin rol predeterminado. La existencia viene antes que la esencia. Primero existimos. Luego, con cada elección, nos vamos haciendo. Esto tiene una implicación que Sartre subrayó sin piedad. Somos completamente responsables. No hay excusa. No puedes decir es que soy así, porque no eres de ninguna manera en particular. Eres lo que haces. No puedes culpar a tu historia, a tus padres, a la sociedad. Cada vez que actúas como si no tuvieras elección, Sartre tiene un nombre para eso: mala fe. El autoengaño del cobarde que prefiere creer que está determinado antes que enfrentar el vértigo de su propia libertad. Hay algo genuinamente valioso aquí. La denuncia de la mala fe, la tendencia humana a fingir que no podemos elegir cuando sí podemos, es un diagnóstico real de algo real. Tú lo reconoces en gente que vive quejándose de su situación sin moverse. Lo reconoces en quien usa su infancia o su clase social como justificación permanente de inacción. En ese diagnóstico específico, Sartre tenía razón. Y la frase, el infierno son los otros, que todo el mundo cita mal, no es cinismo ni aislacionismo. Es una observación filosófica sobre cómo la mirada ajena nos convierte en objeto, cómo vivir para la aprobación externa es la forma más sofisticada de mala fe. En ese punto también hay algo que vale. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es el talento. No es que Sartre fuera estúpido o deshonesto en cada línea. El problema es lo que el sistema produce cuando se aplica con consecuencia. Porque una filosofía no se juzga solo por sus premisas, se juzga por sus conclusiones. Y las conclusiones del existencialismo sartriano son, como mínimo, incómodas de defender. Mantén esto en mente. El mecanismo del envenenamiento no está en lo que Sartre dice mal. Está en lo que dice bien llevado hasta el final. Ahora bien, para entender ese mecanismo con precisión, hay que seguir la cadena lógica hasta donde lleva. Si no hay naturaleza humana, no hay criterio externo de moralidad. Eso no es una deducción mía, es la consecuencia lógica de la premisa. Si el hombre no tiene esencia predefinida, si somos construcción pura, entonces no existe algo llamado lo humano, con contenido real al que apelar. No hay dignidad humana objetiva, hay decisiones humanas. Y las decisiones, todas las decisiones, son igualmente auténticas,
en la medida en que se toman con lucidez y sin autoengaño. Pero hay más. Si las lealtades hacia la tradición, la familia, la nación son mala fe, autoengaño de quien se aferra a roles heredados en lugar de elegir libremente, entonces la persona que ama su país porque es su país, es un cobarde filosófico. El hombre que honra a sus ancestros porque son sus ancestros está engañándose. La mujer que valora la familia como institución porque así lo recibió de su cultura, está atrapada en la determinación que Sartre vino a destruir. ¿Qué queda cuando eliminas todo eso? Un individuo sin anclaje, sin pertenencia legítima, sin herencia válida, y un vacío de ese tamaño necesita llenarse con algo. Sartre lo llenó con el proyecto político revolucionario. Aquí está la paradoja que Scruton identificó con precisión quirúrgica. El individualismo radical de Sartre es una puerta trasera al colectivismo más autoritario. Porque si yo no tengo naturaleza fija, si soy libre de construirme radicalmente, entonces también soy libre de construirme como militante del partido. De hecho, en el sistema sartriano, comprometerse con la revolución es más auténtico que comprometerse con la familia, porque la familia te viene dada y la revolución la eliges. La lealtad más libre es la que destruye lo heredado. La evidencia histórica es clara y es devastadora. En 1954, Sartre regresó de un viaje a la Unión Soviética y dio entrevistas afirmando haber encontrado allí libertad de crítica total. En ese preciso momento, escritores e intelectuales soviéticos estaban siendo enviados a campos de trabajo en Siberia. Sartre lo sabía, o podía saberlo. Eligió no decirlo. Años después lo admitió él mismo. Había mentido. Llamó a la Cuba de Fidel Castro una democracia directa. Elogió a Mao. Al Che Guevara lo describió en 1961 como el ser humano más completo de nuestra época. El patrón se repite con una regularidad que deja de ser accidental. Sartre buscaba la encarnación de su utopía con la fidelidad de un hombre que busca su nombre en una lista de victorias y tacha las que no funcionaron. Yugoslavia de Tito, la realización de mi filosofía. Cuando Tito decepcionó, a otra cosa. El Egipto de Nasser, me había equivocado al no llamarlo socialismo. El hombre que predicaba la responsabilidad radical frente a la mala fe, resultó ser campeón mundial de la mala fe política. Pero esto aún no es el punto más oscuro. Scruton señala algo en Fools, Frauds and Firebrands que merece atención completa. Sartre añadió al deseo izquierdista básico de utopía una creencia adicional. Que todos los ideales y todas las lealtades son simplemente invitaciones a la traición, y que la redención reside en el individuo, para ser otorgada por él mismo a sí mismo. Sin árbitro externo. Sin tradición que diga esto va demasiado lejos. Sin naturaleza humana que funcione como límite. Y este fue el mensaje que viajó a París en los 50. Lo absorbieron estudiantes entusiasmados de toda una generación. Algunos de ellos viajaron después a sus países. Algunos de ellos que habían estudiado en Francia en esa década, llevaron esas ideas al sudeste asiático. Los líderes del Khmer Rojo, el grupo que organizó el genocidio camboyano desde 1975, que mató entre 1/5 y 1/3 de la población de su propio país, habían estudiado en París. Habían absorbido de Sartre la doctrina del activismo filosófico y de la violencia necesaria. No traicionaron el existencialismo, lo aplicaron. Esos asesinos fueron, en palabras del historiador Paul Johnson, los hijos ideológicos de Sartre. Y aquí es donde las cosas se ponen más incómodas, porque lo que viene a continuación no habla de Camboya. Habla de hoy. La cadena filosófica es la siguiente. La existencia precede a la esencia, significa que no hay naturaleza humana fija. Si no hay naturaleza humana fija, entonces el género no es biológico, es construcción. La raza no es categoría objetiva, es construcción social. La identidad no se recibe, se elige. Yo me construyo a mí mismo. Cualquier construcción identitaria que yo haga es auténtica por definición, porque es la que elegí. Quien cuestione mi autoconstrucción está atacando mi libertad más fundamental. Está ejerciendo opresión. Detente aquí un segundo y cuenta cuántas veces has escuchado alguna variante de ese argumento en el último año. Sartre no escribió ese manual, pero proveyó el sistema operativo. La identidad de selección no es una idea que nació en Twitter, nació en el café de Flore en Saint-Germain-des-Prés, en las manos de un hombre con anteojos gruesos que creía estar liberando a la humanidad. El narcisismo intelectual del filósofo de posguerra se convirtió, 70 años después,
en el narcisismo de masas de quien exige que su autodefinición sea aceptada sin cuestionamiento por todos los demás. El vocabulario cambió. La estructura es idéntica. Y aquí aparece la observación más precisa de Scruton sobre Sartre. La palabra totalización, el gran concepto sartriano para describir el proceso por el cual el individuo y la historia se integran, es, en sus propias palabras, una palabra litúrgica. No está definida. Solo se repite. Se aplica con una solemnidad tan mecánica, con un vacío de contenido tan absoluto, que atrae a un grupo de admiradores dispuestos a servir como sacerdocio de la fe. No pensadores, sacerdotes. ¿Te suena familiar? Debería. Porque el progresismo moderno opera exactamente igual. Deconstruir, problematizar, narrativas hegemónicas, vivencias, palabras que no se definen, se invocan, palabras que no invitan al análisis, lo cierran. El que pregunta qué significa exactamente, no está haciendo filosofía. Está ejerciendo violencia epistémica. Eso es Sartre, 60 años después, sin Sartre. Y aquí está el punto que cierra el argumento. El sistema sartriano no produce individuos más libres, produce individuos más frágiles, porque los priva de todo lo que podría anclarlos. Sin naturaleza humana no hay criterio moral objetivo. Sin tradición, no hay acumulado de sabiduría al que recurrir. Sin pertenencia legítima, no hay comunidad que sostenga. Lo que queda es el yo puro, sin raíces, condenado a inventarse en cada momento, y aterrado ante cualquier cuestionamiento, porque si yo soy lo que elijo ser, quien cuestiona mi elección cuestiona mi existencia. El narcisismo no es un defecto de carácter que Sartre tenía como individuo. Es el producto filosófico que su sistema genera con precisión. Scruton tenía razón. Pasemos ahora a examinar qué poner en lugar de todo esto, porque una demolición sin alternativa no es filosofía, es resentimiento. Entonces, ¿qué responde Scruton a Sartre? No niega que el individuo tiene libertad. Niega que esa libertad sea el punto de partida correcto para entender lo humano. Porque nadie llega al mundo como individuo puro. Nadie se inventa desde cero. Llegas a un idioma que no elegiste, a una familia que no elegiste, a una historia que no elegiste. Y esas cosas no son prisiones de las que liberarse, son el material con el que piensas, el suelo desde el que te pones de pie. La tradición, para Scruton, no es mala fe, es el acumulado de respuestas que otros dieron antes que tú, a las mismas preguntas que tú tienes ahora. ¿Cómo criar bien a un hijo? ¿Cómo construir una comunidad que dure? ¿Cómo tratar a los muertos? ¿Cómo celebrar lo que vale la pena celebrar? Cada generación no empieza de cero. Hereda intentos, fracasos, correcciones. La tradición es ese proceso de corrección acumulada. Desecharla no es libertad. Es reinventar la rueda en cada generación y cometer los mismos errores, con la convicción de quien cree estar siendo original. ¿Y si no hay naturaleza humana?, pregunta Scruton. ¿De dónde vienen los sentimientos morales que tú mismo tienes? ¿De dónde viene tu horror ante la injusticia? ¿De dónde tu reconocimiento de que hay cosas que no se hacen, personas a quienes no se usa, actos que no se justifican por ninguna causa? No los construiste, los encontraste. Y que los hayas encontrado dice algo sobre lo que somos. La herramienta práctica es esta. La próxima vez que alguien use "yo me construyo a mí mismo" como argumento para hacer irrefutable una posición identitaria, esta es la pregunta que lo interrumpe sin agresión. ¿Con qué materiales te construiste? El lenguaje era tuyo. Los valores que usas para juzgar lo que está bien. ¿Dónde los encontraste? Si todo es construcción pura, ¿cómo distingues una buena construcción de una mala? ¿Quién tiene autoridad para hacerlo? No tendrán respuesta fácil. Porque la pregunta expone el vacío que el sistema sartriano deja donde debería haber un criterio. Sartre murió en París en abril de 1980. 50.000 personas siguieron su cortejo fúnebre. La imagen es impresionante. Medio siglo de influencia intelectual, el homenaje de toda una generación. Lo que nadie preguntó ese día, o casi nadie, era cuánto de lo que esas 50.000 personas llevaban en la cabeza, era también su herencia, no sus palabras. Su sistema operativo, el modo de ver el mundo donde la tradición es cobardía, la pertenencia es trampa y la identidad es elección soberana que nadie puede cuestionar. Sartre tenía talento genuino. Esta es la parte incómoda del argumento. Los venenos más efectivos son los que vienen con algo real dentro. Una filosofía sin ningún valor no habría arrastrado a media Europa.
Lo que la hace peligrosa es precisamente que contiene verdades parciales que funcionan como anzuelo. La responsabilidad individual es real. La denuncia de la cobardía disfrazada de fatalismo es real. El problema no es que todo sea falso. El problema es que el sistema completo produce, cuando se aplica con consecuencia, individuos sin anclaje, políticas sin límite moral, y una generación dispuesta a llamar liberación a cosas que en otros contextos reconocería inmediatamente como destrucción. La crítica de Scruton no es que Sartre fuera un hombre malo, es que construyó un sistema en el que la bondad no tiene dónde apoyarse. Y eso es, intelectualmente, el error más costoso que un filósofo puede cometer. Ahora tienes el argumento. Cuando alguien cite el existencialismo como filosofía de la liberación, puedes preguntar, ¿liberación de qué, exactamente? ¿Y hacia qué? Porque la libertad sin un norte no es libertad. Es desorientación con vocabulario elegante. La pregunta que te llevas, aunque no la vas a resolver hoy, es esta. Si Sartre proveyó el marco, ¿qué hizo Simone de Beauvoir con ese mismo marco para construir el feminismo moderno? Porque usó exactamente las mismas herramientas, con resultados que merecen el mismo análisis. Si lo que vimos aquí te movió, lo que está en la descripción va más profundo. No porque este video haya sido incompleto, lo fue, sino porque el perfil completo de Sartre, sus contradicciones filosóficas detalladas, los argumentos punto por punto, las respuestas que Scruton construyó durante décadas, merece más espacio del que 20 minutos permiten. El Atlas de Pensadores está ahí, para quien quiere el arsenal completo, no solo las armas principales. Nos vemos en el próximo.